como usted le quiera llamar. Y hoy, usted que se queda aquí conmigo, quiero contarle que ha sido una bendición estar predicando estos días viernes sobre la vida de los que fueron llamados apóstoles, de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hombres especiales, hombres comunes y corrientes como usted y como yo, pero especiales cuando cayeron en las manos de nuestro Señor, y nuestro Señor los discipuló, nuestro Señor los preparó, nuestro Señor los capacitó, nuestro Señor los equipó y pudo hacer algo diferente en cada uno de ellos. Estamos llegando ya al final de la lista. Yo le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Mateo. Vamos a leer en Mateo capítulo 10. Recuerde que ahí está una de las listas donde aparecen los nombres de los apóstoles, y vamos a meditar en Mateo 10, versículo del 2 en adelante. Y hoy vamos a hablar de un personaje también bastante anónimo, bastante pasado por alto, podríamos decir hasta cierto punto muy ignorado, por el hecho de que no escribió ningún libro, no fue mencionado muchas veces en las Escrituras, en el Nuevo Testamento no se oye muchas veces de él. Apenas se sabe de una pregunta que él hizo nada más, pero tuvo una gran importancia dentro del grupo. Pertenecía, podría decir yo, al grupo más difícil, al grupo que si alguno de nosotros nos tocara escoger a alguno de los tres grupos de los que hemos estado hablando, ya sea el que fue comandado por Pedro o el que fue comandado por Felipe, o este tercer grupo donde estaba Judas el traidor, Judas Iscariote, quizás el que menos hubiéramos decidido nosotros de estar era en ese, donde estaban Judas, donde estaban los Judas. Habían dos celotes, uno de ellos era Simón, el otro era Judas el Iscariote. Y hay bastantes probabilidades que también del apóstol que vamos a hablar hoy era celote. Recuerde que estábamos explicando que ellos se caracterizaban por pertenecer a un grupo guerrillero, a un grupo subversivo, a un grupo donde ellos querían derrocar al poder romano. Y se le llamaba sicarios, porque sicario es el nombre que le dan a ese cuchillito encorvado que ocupaban para asesinar. Era un cuchillo muy pequeño, pero ellos tenían la destreza, la habilidad de meterlo debajo de la tercera costilla, hacían llegar la punta al corazón y la persona sangraba por dentro, prácticamente no se notaba mucho la herida y terminaba ahogada en sangre y moría en pocos minutos. Entonces, de ahí viene la palabra sicario. Entonces resulta que hay probabilidades que del apóstol del que vamos a hablar hoy pertenecía también a este grupo. Pero algo interesante dentro de todo, hermanos, es que yo quiero que usted vea cómo Dios llamó a un grupo de personas hasta cierto punto muy diferentes en su temperamento, muy diferentes en su carácter, muy diferentes en sus ocupaciones, eran muy diferentes en aún en el conocimiento de las Escrituras. Por ejemplo, cuando Natanael fue avisado de que el Mesías estaba allí, prácticamente era porque él conocía las Escrituras, pudo identificar rápido a Jesucristo. Otros pudieron identificar a Jesucristo no porque conocían las Escrituras, sino porque habían tenido un buen discipulador, un buen maestro, un buen profesor, y había sido Juan el Bautista. Por cierto, vamos a estar hablando de todos los misterios, y dentro de esas cosas misteriosas está la vida, el llamado, la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista este domingo que viene. Y eran personas muy diferentes unas de las otras. Los discípulos de Cristo, los apóstoles, eran bien diferentes. Pero quiero decirle que si usted se pone a estudiar cada una de las personalidades de los apóstoles, lo más seguro es que usted, cualquiera de nosotros, yo, podríamos encontrar algunas características en varios de ellos con las
con las cuales nosotros nos podríamos identificar, características que sentiríamos que son características también propias de nosotros. Quizás cuando hablamos de Pedro, yo no sé cuántos se recuerdan cuando hablamos de Pedro, aquel apóstol impetuoso, aquel apóstol que hablaba a la ligera. Muchas veces yo dije a la hora de predicar sobre la vida de Pedro y de Simón Pedro, es que no tenía al principio conectado el cerebro con la lengua. Y primero hablaba y después pensaba y ups, ¿verdad? Yo me imagino que el ups en la boca de Pedro se ha de haber escuchado muchas veces, porque metía la pata cada rato, ¿verdad? Era bien arrojado, era un hombre bien aventado, ¿verdad? Bien de mucho riesgo, le gustaba correr riesgos. Luego vimos nosotros a un Andrés, un hombre bastante tímido, un hombre bastante callado, un hombre que le gustaba evangelizar. Fue el que llamó por primera vez a alguien para evangelizarlo y de hecho existe un método de evangelización que se practica hasta el día de hoy y se le llama el método de Andrés. Pues así entonces, si nosotros estudiamos cada una de las características de estos discípulos, podríamos ver que nosotros quizás tenemos características similares de uno, de dos o de varios de ellos. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un apóstol que tenía 3 nombres. Uno de ellos era Judas. En la Biblia se habla de muchos Judas. Por cierto, el Judas donde se celebró la Pascua era uno. Judas, el hermano del Señor, que también fue fundador de iglesias y escribió la epístola de Judas, es el otro. Se habla de Judas el Iscariote, el traidor. Y normalmente cuando se habla o la Biblia menciona al Judas del que vamos a hablar hoy, normalmente los escritores sagrados hacen una diferencia entre ese Judas y el Judas Iscariote. Judas el traidor, Judas el que le entregó. Normalmente a Judas el malo, por decirlo así, se le identifica como traidor, como el que le entregó a Jesucristo. Y está este otro Judas. Y vamos a leer algunos textos, primero para familiarizarnos a través de la Biblia y después vamos a empezar a ver cómo aplicamos la vida de este gran hombre a nuestra vida, a nuestra experiencia, a los días de hoy. Vayamos ahí a Mateo capítulo 10 versículo 2, dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el otro grupo, el segundo, el publicano, ¿verdad? Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, de él vamos a estar hablando, Simón el cananista del que hablamos la vez pasada, y Judas el Iscariote de quien vamos a hablar el viernes que viene y el otro, porque va a llevar mucho material hablar sobre Judas el Iscariote, ¿verdad? De Iscariot. Iscariot quiere decir hombre de Queriot. Entonces resulta que vamos a hablar de este Lebeo. Bueno, ahora yo quiero que me acompañe a Juan 14:22 para que veamos cómo hacían diferencia los escritores sagrados entre el uno y el otro. Juan 14:22. Juan 14:22. ¿Ok? ¿Lo tiene, hermano? Bien, mire, ahí dice: le dijo Judas, ¿cómo dice? No el Iscariote. Estaban haciendo una salvedad. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esa fue una pregunta que hizo Judas Lebeo Tadeo. Le vamos a poner nombre y apellido. Este tenía nombre inicial, Judas, tenía middle name, Lebeo, y tenía last name, Tadeo. ¿Ok? Entonces el nombre completo de él era Judas Lebeo Tadeo. Diga conmigo: Judas Lebeo Tadeo. ¿Ok? Ese era el nombre prácticamente. Y así era conocido. Algunos dicen que entre esos 3 nombres había un apodo, un mote. Y resulta que esa era la manera en que lo identificaban. Bueno, entonces nosotros vemos que Lebeo, ¿qué quiere decir Judas? Vamos a partir con los 3 nombres. ¿Qué quiere decir Judas? Y yo quiero decir una cosa, hermano. Lastimosamente, porque el traidor llevaba también el nombre de Judas, llegó a ponerse en desuso el nombre, pero el nombre es un nombre precioso, es un nombre bonito. Judas viene de un derivado de una descomposición del hebreo Judá, Yadai, que Judá en hebreo
quiere decir mano fuerte, mano fiel, mano derecha, mano de hombre valeroso, mano que tira una piedra o mano que lanza una flecha. Entonces, eso quiere decir Judá. Y ese era uno de los nombres de los patriarcas de las tribus, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan que Abraham tuvo un hijo que se llamaba ¿cómo? Isaac. Isaac tuvo ¿a quién? A Jacob. ¿Y Jacob tuvo a cuántos hijos? 12, ¿verdad? Y de los 12 había uno que se llamaba Judá. Y Judá era patriarca de una de las tribus. Entonces de ese nombre se deriva y luego le ponen también ese nombre a la ciudad del sur de Israel, llamado Judá, ¿verdad? Que es vecina allí con Benjamín y con Efraín, y eso es un poco de historia y geografía. Pero el punto es este, hermano. Vamos a ir entrando en materia, no se me aburra, no se me aburra. Entonces fíjese que viene y le ponen Judas a este también. Y resulta que el Señor se topa con 3 Judas en su grupo. Con Judas el hermano de él, hermanito de él, medio hermano mejor dicho, porque era hijo de María y de José. Se topa con otro Judas, que era Judas, ¿cómo se llamaba? Leveo Tadeo. Voy a hacer que se lo aprendan, ya van a ver. ¿Judas qué? Leveo Tadeo. Y estaba Judas el Iscariote, el traidor. Bueno, resulta entonces que Leveo quiere decir corazón. Y normalmente se le llamaba, yo me imagino que el Señor Jesucristo le llamaba a él algunas veces Leveo, porque quizás le veía algunas características. Era un buen hombre, de buen corazón. Quizás después de ser un hombre un poco aguerrido, se supone que estuvo dentro del grupo de los celotes, dentro del grupo de los subversivos. Quizás por las enseñanzas de Cristo vino y se volvió un hombre tierno, y por eso es que le decían Tadeo o Leveo. Tanto uno como lo otro quiere decir hijo de mi corazón, hijo de mi pecho, hijo, como cuando nosotros decimos también sarcásticamente, hijo de papi, ¿verdad? Y entonces llegó a ser un joven consentido. Se cree que era de muy escasa edad, era muy tierno. También se cree, y algunos expertos dicen, algunos historiadores enseñan, que dentro de la familia ocupaba quizás el lugar del hermano menor. ¿Se ha fijado que algunas veces nosotros, cuántos salvadoreños hay aquí? ¿Cuántos salvadoreños aquí? ¿Se recuerdan cómo le decimos nosotros al último de la familia siempre? Secaleche. ¿Se recuerdan? ¿Ah? En El Salvador tenemos esa costumbre que al último le decimos secaleche. En otros lugares, ¿cómo le llaman al menor de todos? El Benjamín, dicen, ¿verdad? Pues parece que también un mote, un apodo, una forma de llamar a Judas Leveo era Tadeo, porque era el más pequeño, era el menor de la familia, el menor de todos los hermanos. Pues resulta entonces que Dios lo llama, y miren a dónde lo llama. Siendo un hombre de buen corazón, un hombre tierno, un hombre amoroso, un hombre quizás muy inocentón por la pregunta que hace, también se identifica un poco de su carácter, que era un poco inocente. Lo mete en el grupo más difícil, donde habían 2 guerrilleros, Simón el celote y Judas Iscariote, que también era celote. Eran subversivos, eran traidores. La misma Biblia identifica a Judas Iscariote como uno de los que traicionó a Jesucristo, y también estaba deseoso de derrocar al imperio romano. Él estaba deseoso de levantarse en armas, y él al principio pensaba, Judas Iscariote pensaba que Jesús había venido para derrocar al César y sentarse en el lugar del César Jesucristo, y que luego iba a buscar entre todos sus discípulos a su séquito, a su senado, y que entre ellos iba a estar Judas, ¿verdad? Y entonces Judas ya se hacía con las manos llenas, levantando y recogiendo los impuestos de todo el pueblo. Y si robaba de las pequeñas ofrendas y de las escasas ofrendas que recogían con Jesucristo, imagínese usted la gran oportunidad que estaba viendo Judas de meter la mano en los impuestos de todo el pueblo. Y Judas dijo: me voy a comprar un carro nuevo, quiero decir un camello nuevo, y me voy a comprar una casa nueva, y voy a tener muchos sirvientes, ¿y cuál va a siendo la sorpresa de Judas? Que el reino que había venido Jesucristo a establecer no era de este mundo, no era de esta tierra, sino que era un reino celestial. Se dice
que entonces quizás Judas se decepcionó, Judas Iscariote, Judas el traidor, se decepcionó tanto entonces, que ahí fue cuando él empezó a robar de las ofrendas que recogían con Jesús, de lo que colectaban con los discípulos. Bueno, pues ahora imagínese usted en el grupo donde estaba Judas, ¿cómo se llama? Leveo Tadeo. Recuerde, Leveo, solo que este se escribe con B grande, B larga, B labial, Leveo. Leveo, como que dice, ya te vi. Es con B chica, B corta, B labidental, ¿verdad? Entonces, Judas, Leveo, Tadeo. Pues resulta que ahí estaba Judas. Imagínense ustedes las pláticas que tenía este Judas con el otro Judas. ¿No se han fijado ustedes que en el grupo del trabajo, o en el grupo de la escuela, o en el grupo de las vecinas, o ese grupo de mujeres que se reúnen en la escuela antes de que los niños salgan de clases? Las mamás saben de eso. Empiezan a hablar de todo, y no falta la persona revolucionaria, no falta el que quiere votar al patrón, no falta el que quiere meterle una demanda a la compañía, no falta el que siempre esté hablando del que tiene y ellos que no tienen. Y deberíamos de unirnos todos, y deberíamos de salir a hacer una campaña, y deberíamos de salir con carteles a pararnos frente a la empresa, frente al negocio, frente a la escuela, frente a la alcaldía, y empezar todos juntos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás. Pues esa era la influencia que estaba teniendo Judas, Leveo, Tadeo. Y Dios une a dos personas quizás muy diferentes la una de la otra para llevar a cabo su gran obra, la predicación de su evangelio. Un Judas era revolucionario y el otro Judas era muy tranquilo. Un Judas se la podía todas, tanto que ninguno de los discípulos se dio cuenta que era el traidor, porque aun cuando Cristo lo descubre, entre ellos mismos empezaron a preguntarse, ¿quién será? El único que había notado que era un traidor era Jesucristo, fíjese. Vemos nosotros dos personas completamente diferentes. ¿Por qué razón a Dios se le ocurrió poner a un Judas tranquilo y a un Judas tan malvado? Los dos se llamaban iguales, pero tenían los dos un diferente corazón. Uno era malo, uno era traidor, uno era avanzado, uno era siempre quería estar hablando mal de Jesús. Tanto fue así que fue y habló mal con los fariseos. ¿Cómo la hizo? ¿Cómo se manejó si siempre andaban juntos? ¿A qué hora fue a hacer el negocio con los fariseos? Yo me imagino que en algún momento este Judas Iscariote, Judas el traidor, Judas el guerrillero, Judas el comunista, Judas a ese le han de haber dicho el Che Judas. Sí, porque a aquel le decían el Che Guevara, este era el Che Judas, ¿verdad? Era el comunista, era el subversivo, el socialista, el peleonero. Yo me imagino que en algún momento tuvo que haber hablado con este otro Judas, Leveo, Tadeo. Y este pobre de repente se sentía en una encrucijada. ¿Será que tiene razón Judas? ¿O será que tiene razón Jesús? Sí, pero algunas veces cuando yo oigo que Judas dice algo, me parece que es lógico, me suena bien. Sí, la verdad es que este Jesús muchas veces ahí nos anda para arriba y para abajo. Se está aprovechando de nosotros. Y a la hora de las horas, el que va a terminar siendo rey es Él. Y nosotros. No, pero Jesús también ha dicho que el reino de Él no es de esta tierra, que el reino de Él es del cielo. Pero ¿cómo va a ser del cielo si yo sé que es hijo del carpintero? ¿Cómo va a ser del cielo si yo lo he visto que es hijo de María y de José? ¿Cómo va a ser su reino del cielo? Y total que Él estaba en una encrucijada. Él estaba en dos caminos, como muchas veces nos encontramos nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros nos encontramos en una bifurcación? Acudir siempre a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo no sé algo, tengo que ir en busca del Señor. Yo soy tonto, tengo que pensar siempre, pero Cristo es sabio. Yo no sé nada, pero mi Dios lo sabe todo.
Yo tengo el problema, pero mi Cristo tiene la solución. Dice amén, hermano. Entonces, nosotros vemos a dos personas completamente diferentes. Un Judas bueno y un Judas malo. Pero a la hora de las horas, Jesucristo los hizo a ellos dos discípulos del Evangelio. A los dos los llamó para llevar a cabo una obra. Por eso es que yo creo, hermano, que cuando un matrimonio no funciona no porque Cristo no haya podido hacer trabajar a esas dos personas, quizás muy diferentes, quizás de diferentes localidades, quizás con diferentes costumbres, quizás con diferentes llamados, quizás con diferentes temperamentos. Pero si los dos, sean como sean, se ponen en la mano de Jesús, los dos van a terminar funcionando y su matrimonio va a seguir para adelante. Dice amén, hermano. Yo creo que en Cristo todo se puede. Yo creo que en Cristo todo es posible. Yo creo que Cristo en todos los tiempos y en todos los momentos siempre va a salir ganando. Y nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras empresas, nuestros negocios, sea lo que sea, si están en las manos de Cristo, nosotros vamos a ser más que vencedores. Dice amén, hermano. Entonces es importante ver eso. Fíjese, la única vez que se sabe de que Judas Leveo Tadeo, ¿cómo se llamaba Judas? Leveo Tadeo. Es la que se sabe algo de él, es cuando pregunta: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Yo quiero que vaya conmigo a Juan 14:22. Juan 14:22. Para que usted lo vea allí. Le dijo Judas, no él, Iscariote: Señor, le dijo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es que tenemos que recordar lo que el Señor Jesús les había dicho en el versículo 19. Y de ahí vamos a sacar una gran lección hoy para cada uno de nosotros. Mire lo que dice el versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿De qué forma de ver les estaba hablando el Señor Jesús? El Señor Jesús les estaba diciendo: por un tiempo me les voy a desaparecer físicamente, pero cuando llegue el día yo voy a volver por ustedes y ustedes me van a ver. Y no está hablando de una forma de ver hacia la ligera, sino que de observar. Es como cuando usted va a un lugar, va a una tienda, va a una vitrina y le gusta un vestido. ¿Qué es lo que hace? Usted no solamente pasa así, no, ¿verdad? ¿Qué hacen las mujeres? Los hombres tenemos experiencia en eso. Cuando las acompañamos allá de vez en cuando a que vayan a hacer sus compras. ¿Qué es lo que hacen las mujeres cuando ven una ropa que les gusta o un par de zapatos? ¿Qué es lo que hacen? Se ven, lo ven, ¿verdad? El vestido. Se le quedan viendo. Y después van y lo agarran y lo tocan, ¿verdad? Y después de que lo tocan y lo sienten, lo vuelven a ver. Y después le dan vuelta y lo vuelven a ver, ¿verdad? Y después le dan vuelta otra vez. Y algunas veces lo ponen en el gancho de nuevo y lo cuelgan en una perchera ahí enfrente. Y van caminando. Se le quedan viendo y lo vuelven a ver. Y ven. Y al ratito, como que si el vestido tiene un imán, las atrae de nuevo, ¿verdad? Y van otra vez y agarran el vestido. Y yo he visto a mi esposa. Y viene y se pone el vestido después aquí. Y se cuelgan el gancho aquí. Y tienen una habilidad para hacerlo sin despeinarse. Se ponen el gancho aquí. Ya, se lo estiran aquí. Ya, ¿y dónde hay un espejo? Y hay un espejo ahí así, ¿verdad? De un pie por unos 2. No, quieren uno más grande, porque lo quieren ver todo. Y después le dicen a uno: vení, párate aquí a la parmilla para ver cómo nos vamos a ver los dos. Como que si yo me voy a poner el vestido, usted. Pero quiere, ¿verdad? Y se van el vestido. Y con el vestido puesto en el gancho, van a buscar otro. Van a buscar otro, ¿sí? O si no, van y buscan una bufanda que les quede con el vestido, como estamos en época de frío. Y al ratito uno las ve con la bufanda prestados, con los zapatos del almacén, con un sombrero o gorro del almacén. Total que todo del almacén. Y andan hasta con ropa nueva, y andan estrenando ellas. Ahí. Y todo.
Lo miran a la carrera. Para cuando una mujer, después de 2, 3, 4 horas de haber ido a 5, 6, 7 almacenes, haber regresado al mismo almacén, haberlo comprado y habérselo llevado, habérselo probado en la casa y haberlo devuelto otra vez porque lo consiguieron más barato en el otro almacén, después de que hacen todo eso, ya me cansé con solo pensarlo, deciden, me lo voy a quedar. Llegan a la casa. ¿Y qué hacen con el vestido? Amor, sentate, me voy a probar el vestido. ¡Ala! Si ya se lo vimos en el almacén usted. Se lo hemos visto con zapatos, se lo hemos visto descalzo, se lo hemos visto con botas, se lo hemos visto con todo. Y se lo vuelven a poner. Y se le pasean a uno, ¿verdad? Y uno queriendo, y cada vez que se pasan mete gol el Barça. ¿No? Uno pierde el gol, ¿verdad? Cuando vienen a decir, me voy a quedar con este vestido, me voy a quedar con estas botas, o me voy a quedar con este gorro, después de que han visitado todos los almacenes de las ciudades alrededor también, y han investigado en internet, y se han dado cuenta que ese era el vestido, es porque se lo pueden de memoria. Saben cuántos hoyitos tiene. Sabe cuántos botones al otro lado. Y saben que lo saben todo. ¿Por qué, hermanos? Porque lo han ¿qué? Observado. De esa manera tan exagerada como yo le acabo de explicar, es de lo que está hablando el Señor. De una contemplación. Ustedes me van a ver a mí, me van a contemplar. No como aquellos religiosos que hoy llegan a nuestras iglesias y nosotros tenemos una gran boca para criticar a los hermanos católicos, pero nosotros también muchas veces venimos aquí y solo venimos a dormirnos. No nos importa lo que el predicador dijo, no importa si el Espíritu Santo se manifestó con la alabanza, no nos importa qué es lo que nuestros hijos aprendieron en la clase. Nosotros venimos por cumplir y así como entramos, salimos. Y decimos, qué aburrido. Pues déjeme decirle que cuando el Espíritu Santo le habla a un corazón, ese corazón o esa persona no salió aburrida, salió bendecida. Y si usted salió aburrido es porque quizás tenemos un corazón como el de Iscariote y no como el de Leveo o Tadeo. Ese es el punto del que les estaba hablando Jesús. Un día yo voy a volver y ustedes me van a mirar y yo los voy a mirar. Y entre los dos nos vamos a mirar y nos vamos a reconocer. Dice la palabra que después de que Jesús resucitó, un día iban 2 hombres camino a Emaús y en medio de esos 2 se puso Jesús. ¿Lo reconocieron o no? No lo reconocieron. ¿Por qué? Porque sus corazones se habían quedado en el evento pasado, en su crucifixión, y se les había olvidado su resurrección. Habían olvidado las palabras que el Hijo de Dios les había dado. Y muchas veces nos sucede eso a nosotros. Nos estancamos por el problema, por la dificultad, por las circunstancias. Nos estancamos y no logramos ver hacia más adelante. Hermano, quizás usted tiene un problema que usted, es verdad, no lo va a poder solucionar nunca, nunca, es cierto. Pero Jesús tiene solución para cualquiera de nuestros problemas. Y eso lo digo con toda seguridad y con toda autoridad en el nombre de Cristo. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo, todo lo puedo. Todo lo puedo, ¿en quién? No en mí, no en usted, no en la religión, no en la denominación. Todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Que me fortalece. Pero muchos no son fortalecidos porque están debilitados por el problema, porque están pensando en el pasado y no pueden seguir hacia adelante. Eso era lo que había de diferente entre el Judas Leveo Tadeo y Judas el Iscariote. Judas estaba pensando en las cosas de la tierra, pero el otro Judas, Leveo Tadeo, estaba pensando en las cosas que el Señor estaba diciendo, en las palabras del Señor. Algunos venimos a la iglesia y nos siguen resonando las palabras de los compañeros que nos dijeron hoy. Quizás algo dijo su compañero, quizás usted oyó algo de su jefe, de su patrón, de su mayordomo, como usted le llame, algo que lo amargó, algo que quizás lo entristeció, algo que quizás lo desanimó. Bueno, hermano, cuando usted venga a este lugar, cuando usted venga a esta casa de Dios, tiene que recordar una cosa: aquí
hay alguien superior a sus compañeros de trabajo, aquí hay alguien superior a su jefe, aquí hay alguien superior a su patrón, porque las palabras de su jefe y de quien sea son palabras muertas. Van las palabras de nuestro Señor Jesucristo, son palabras de vida y de vida eterna. Dice amén, hermano. Dele la gloria a Dios entonces, hermano. La gloria sea para Dios, hermano. Pero muchas veces nosotros nos detenemos demasiado a escuchar las palabras de este mundo. Yo estoy seguro, hoy vi en la televisión se supone que una iglesia cristiana usted. Hoy en la madrugada todos sentados allá en las Filipinas. No, puedo estar equivocado. La noticia la vi a la carrera. Esperando el fin del mundo. Brutos. Estúpidos, perdóneme hermano. Tontos. Tienen una Biblia y no la han entendido. Quizá la han leído, pero no la han entendido. Quizá la han mirado, pero no la han escudriñado. Cristianos pensando que hoy se iba a acabar. ¿Por qué usted? ¿De dónde? Yo no me detuve ni a hablar de eso. Sí, esta gente está, yo sé que mi iglesia es una iglesia madura, una iglesia que sabe, una iglesia que tiene el conocimiento de la palabra. Ojalá. Entonces, no, yo sé que sí, hermano, yo sé que sí. En el versículo 14, en el versículo 22 del capítulo 14, en el libro de Juan les dice, ¿cómo es que te manifestarás? Le preguntó. Y frente a una pregunta sin mala intención, sin malicia, no fue una pregunta indiscreta, no fue una pregunta temeraria, no fue una pregunta falta de humildad, no fue una pregunta malcriada, fue una pregunta sincera. Yo no sé, Señor, le dice, así es que trata de instruirme, le dice, y disculpa mi ignorancia, pero ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Si se supone que tú viniste a morir por el mundo. Es más, el versículo que se van a aprender todos los cristianos en el futuro es Juan 3:16. ¿Ah? No, eso no lo sabía él. Pero es el versículo que más nos sabemos todos, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero si amas a ese mundo, ¿por qué no te vas a manifestar a él? Le dice, porque hay dos mundos, le dice. El mundo que yo he llamado y me ha rechazado, ese no me va a poder ver, ese no me va a poder escuchar. Pero aquel mundo al cual yo le hice un llamado y me aceptó, como tú, le dijo, esos me van a poder oír, esos me van a poder ver, esos me van a poder contemplar. De esos es de los que yo te estoy hablando. A eso me les voy yo a manifestar. Entonces el Señor le respondió de una manera amorosa también. Yo quiero que vea el siguiente versículo, el 23, hermano. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama. ¿Cómo le dijo? El que me ama. Hermano, usted tiene que entender una cosa. El amor siempre, diga conmigo el amor. Y no el amor de Julio Iglesias. Hay una canción que se llama El amor de Julio Iglesias. El amor de Dios. Diga conmigo el amor de Dios. El amor de Dios está ligado a la libertad. Por eso Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Pero el pecado está ligado a la esclavitud. Y el que es esclavo del pecado, esclavo de los vicios, esclavo del mal, esclavo de este mundo, esclavo de Satanás, esclavo de las supersticiones, esclavo de la hechicería, esclavo de la brujería, nunca van a poder ver, nunca van a poder escuchar la voz de Dios, porque están esclavizados. Por eso es que le dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. No solamente la verá, sino que la absorberá y la pondrá en su corazón. Entonces dice, mi Padre le amará, y fíjese, y vendremos a Él y haremos morada con Él. En el siguiente versículo, hermano, a pesar de que solamente hace una pregunta, es lo único que hizo Judas Leveo Tadeo. Una pregunta, es lo único que se sabe de él. El nombre de él, el mote, el apodo de él. Y esa pregunta es lo único que se sabe de Judas Leveo Tadeo. Y recibe una gran respuesta
dándole oportunidad a Dios, dándole oportunidad a Jesús a una gran revelación. Mire lo que dice en el 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el versículo 26 es, hermano, la gran revelación, mas el Consolador, diga conmigo el Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué lo hizo el Señor Jesús de esa manera? Primero, para demostrarle que no tenía que irse detrás de corrientes engañosas, corrientes quizás a las que lo estaban invitando gente como Judas Iscariote. Algunos historiadores dicen que quizás este Judas también recibió la invitación del Iscariote para traicionar a Jesús, y por eso le hizo esa pregunta. Y el Señor le demuestra que Él no viene a establecer un reino terrenal, sino que viene a establecer un reino celestial, un reino que lo voy a poner en los corazones de los hombres. Por eso es que en el versículo, vuelva conmigo allá a la Biblia, hermano, en el versículo 23 le dice: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Va a haber una convivencia. ¿Qué sucede? Hermanos, contésteme esto por favor. Cuando hay una pareja de esposos que han soportado todas las pruebas de la vida y han podido convivir 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, ¿qué sucede? ¿Cuál es una de las características que sucede entre los dos? Empiezan a parecerse, a unirse más, porque hay convivencia, y empiezan a parecerse más. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí están casados con personas de otra nacionalidad? De otra nacionalidad, ¿ok? Por ejemplo, mi cuñada Vilmi, la hermana menor de mi esposa, está casada con el hermano Luis. Ella es salvadoreña, él es nicaragüense. Pero hoy ella ya no le puede decir a los niños hipotes, ya no les dice así: va, chavalos, vengan para acá. ¿Por qué? Porque la mala influencia, no, ¿qué pasa? Porque la influencia del hermano Luis. Y de repente yo he escuchado al hermano Luis que le dice a ella: mi cipota. ¿Sí o no? De repente se casa un salvadoreño con una mexicana. ¿Qué sucede? La mexicana tiene que aprender a hacer pupusas. Ahí le salen todas cuadradas, ¿verdad? Como que son los ladrillos para levantar los muros allá de Jericó, ¿verdad? Pero es la combinación. De repente, un día de esto se me arruinó la cadena de mi portón, y llamé a una compañía para que me la fueran a arreglar, y llegó una persona mexicana, y resulta que también era cristiano, y nos identificamos, y me dice: ¿y usted de qué parte de México es? No, le dije: yo soy salvadoreño. No parece usted salvadoreño, me dijo. Es que habla tan bien, me dijo. ¿Cómo se sienten los mexicanos? Ha creído los mexicanos. Ay, de los mexicanos. Así me dijo. No, me dijo: es que usted no habla como salvadoreño. Es que le dije: la gran mayoría de la congregación que yo pastoreo son mexicanos, le dije. Y he tenido que aprenderme sus malas palabras. Quiero decir, he tenido que aprenderme su forma de hablar, le dije, ¿verdad? Siendo salvadoreños los dos, mi esposa y yo. Pero después de 25 años, muchas cosas, buenas o malas, ha aprendido ella de mí, y muchas cosas he aprendido yo también de ella. Mi suegro y mi suegra es un caso bien especial. Han vivido tanto juntos que usted los ve a la par, y si no le dicen que son esposos, usted cree que son hermanos, ¿verdad? La boca igual, el color hasta de la piel, todo igual. Entonces yo tengo esperanza de ponerme más bonito, de no estar con la hermana Anita. Ya le eché un piropo, se fija. Algo quiere el muchacho. Entonces, algo importante con relación a todo esto es que el Señor le estaba hablando exactamente de lo mismo. Ahora, el punto trascendental en este asunto es esto, póngame atención.
No es que Dios se iba a terminar pareciendo a Judas, Leveo, Tadeo, sino que Judas, Leveo, Tadeo iba a terminar pareciéndose cada vez más y más a su Señor. Tanto fue el impacto de la convivencia que el Judas, Leveo, Tadeo llegó a tener con nuestro Señor Jesucristo, que se cuenta, según Eusebio, un gran historiador de allá por los años 300, 400 después de Cristo, que se oyó de que Judas, Leveo, Tadeo había viajado hacia el norte de Israel, allá por las tierras de Turquía, y que había predicado el evangelio de Jesucristo por todas partes, y había hecho Dios grandes milagros a través de la vida de él. Mire cómo llegó a aparecerse. Y tanto llegó a ser el odio de los enemigos de Judas, Leveo, Tadeo, que un día lo mataron con algo que hasta el día de hoy es el símbolo que representa al apóstol Judas, Leveo, Tadeo. ¿Sabe qué es? Una cachiporra. Eso a mí me hizo llorar anoche. ¿Sabe qué es una cachiporra? ¿Ha visto ese bastón que ocupan los policías? Un bastón cortito, hecho de caucho. Es de caucho, que lo usan para golpear. Dicen que lo golpearon tanto hasta quitarle la vida con eso. Una persona lo golpeó y lo golpeó por predicar el evangelio hasta matarlo. Tanto llegó a parecerse en esa convivencia. Vendrá mi Padre, vendrá el Espíritu Santo y yo también, y haremos morada en ti. Pero para eso le dijo, tienes que amar mi palabra. Tanto llegó a amar la palabra de Jesús, que aunque se llamaba Judas, no fue el traidor, sino que fue Judas el mártir. Judas, aquel niño del corazón. Judas, el que estuvo dispuesto a ser como su gran maestro. Si Jesús viniera hoy, hermanos, ¿cómo nos llamaría a nosotros? ¿Cómo nos identificaría hoy a nosotros? Nos llamaría, tú eres como Judas, pero no eres traidor, eres diferente. Porque la diferencia no está en el nombre, la diferencia está en el corazón, hermanos. Así es que, ¿cómo nos llamaría el Señor? Porque todos los nombres que este hombre recibió, nombres preciosos, nombres muy bonitos. Se cree que él era una persona muy tierna y muy amante del Señor y muy amante de su evangelio. Y así tenemos que ser nosotros también. Somos morada del Espíritu Santo. Dice amén, iglesia. Y por tanto, cada día tenemos que luchar para tratar de ser como nuestro Señor, como Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gran Señor, pero también gran servidor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por tu gran bondad. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por todo lo que nosotros estamos aprendiendo de ti a través de todos tus apóstoles. Y, Señor, lo que queremos es ser como ellos, como cualquiera de ellos. Terminaron siendo grandes predicadores, grandes evangelistas, grandes evangelizadores, grandes comunicadores de tu verdad. Al único con el cual no nos queremos parecer es con Judas Iscariote, porque no queremos ser llamados por ti traidores. Pero por lo demás, Señor, gracias por la vida de todos estos grandes hombres. Gracias por su gran testimonio, porque nos dan deseos de seguir siendo cristianos para tu gloria y para la salvación de este mundo. Y mientras la iglesia ora, quizás hay alguien aquí que dice, yo quiero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vengan a morar en mí. Bueno, si usted quiere que ellos vengan a morar en usted, usted tiene que aceptar a Jesús como su Salvador personal. ¿Habrá alguien que quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal? Levante su mano ahí donde está. Levante su mano ahí donde está. Si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador personal, levante su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que lo quiere hacer? ¿No? Una vez más,
Si usted ha recibido, si usted ha sentido el llamado de Dios hoy, yo no le estoy pidiendo que cambie de religión o que cambie de iglesia, solamente que reciba a Jesús en su corazón. ¿Lo quiere hacer? Levante su mano ahí donde está. Levante su mano en señal de que usted acepta a Cristo como su Salvador personal. Bueno, nos vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a ser despedidos entonces. Y antes de que se vayan, queremos darles una noticia. Hay un retén de la policía en la Grove y en la Mission. Por tanto, hermano, tenga cuidado si cree que corre peligro, ¿ok? Y por otro lado, hermanos, yo espero que el otro viernes, yo sé que vamos a estar de vacaciones y va a haber mucha tentación para quedarse en la casa y no venir, pero yo lo invito a que venga. Mire, el otro viernes vamos a estar predicando sobre Judas el traidor, Judas Iscariote. Vamos a predicar sobre su carácter desafiante cuando le dice el Señor que él lo iba a entregar y él todavía lo desafía hipócritamente y le dice: ¿soy yo, maestro? Él sabía que él era, pero todavía lo desafía. Vamos a hablar sobre su nombre, sobre su llamado, su desilusión, su avaricia, su hipocresía, su traición, su muerte y la moraleja para cada uno de nosotros que nos deja la vida de un hombre como Judas el traidor. Pero ahora vamos a ser despedidos de este lugar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy nos vamos de este lugar, mano, de tu presencia. Y úsanos, Señor, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús, amén y amén. Estamos despedidos. Que Dios lo bendiga, hermano. No olvide. El domingo lo esperamos. Venga vestido de judío, venga vestido de Moisés, de sacerdote, venga vestido de cualquier personaje bíblico. Venga, anímese, hermano. Y quien quita y haya un premio para los que vengan mejor vestidos. Que Dios le bendiga.